Hola, buenos días, Dios les bendiga. Espero hayan tenido una muy buena semana. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo van? ¿Preparados? Ya casi se acerca el momento de retomar las clases. ¿Ya están listos? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, háganmelo saber, por favor. Quisiera saber de ustedes. Em, Hoy vamos a tener una lección más. Ya ven que veníamos estudiando Éxodo con todo lo que había hecho Moisés para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y ya vimos todo lo que fue pasando, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estudiamos el último capítulo de Éxodo. Vamos a ver qué vamos a estudiar esta semana, pero vamos a empezar orando. Vamos a tener una oración donde le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento, que use mis palabras, que no sea yo hablando, que Él nos enseñe lo que nosotros tenemos que aprender. Y le vamos a dar gracias por todo lo que nos ha dado, porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque yo tengo fe que pronto nos volveremos a ver. Vamos a pedirle a Dios también que ayude a las personas que están enfermas. Si de pronto ustedes conocen a alguien en su familia o entre los amigos de los papás o alguien que esté enfermo, pues entonces vamos a orar por esas personas que están enfermas y también por las personas que se han quedado sin trabajo, que Dios les provea sus alimentos y les provea de todo lo que ellos necesiten, ¿sí? Entonces vamos a tener una actitud de respeto, de reverencia y vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, gracias infinitas te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Gracias te damos porque tenemos vida, porque tenemos salud. Gracias te damos por nuestra familia, por nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanitos. Gracias Dios porque nos has guardado. Gracias Dios también te damos porque podemos confiar en ti, descansar en que tú tienes control de todo lo que estamos viviendo. Señor, gracias. Te queremos pedir que el día de hoy dispongas nuestro corazón y nuestra mente para lo que vamos a aprender y que lo podamos aplicar en nuestra vida. También te pedimos por las personas que están enfermas, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y restaures por completo sus cuerpos. También te pido, Dios, por las personas que no tienen ahora trabajo, provéeles de todo lo que ellos necesiten, así como proveías al pueblo judío, Señor, cuando estaban en el desierto. Así provéeles a ellos, Señor. Hemos aprendido que tú nos das lo que necesitamos. Señor, quédate en este día con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues ahora 8 días les digo que aprendimos que los israelitas estaban en el monte Sinaí. Miren, les voy a mostrar este mapa que teníamos en el libro y está muy padre. Fíjense, no sé si alcanzan a ver bien, pero los israelitas estaban por acá, en Egipto, ¿verdad? Y entonces ellos salieron de Egipto, pero hagan de cuenta que hicieron como una V, se fueron así, atravesaron y atravesaron acá el río, que es lo que llamamos el Mar Rojo, y hicieron así como una V hacia abajo y justo en esta V está el monte Sinaí, aquí abajito. Entonces allí permanecieron durante mucho tiempo. Allí fue que se construyó el tabernáculo por primera vez. Recuerdan que muchas
personas fueron y ofrendaron de lo mucho que tenían, ofrendaron sus joyas, porque ofrendaron oro, plata, bronce, ofrendaron hilos muy finos, ofrendaron maderas, de todo lo que ellos tenían, ofrendaron para la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Y allí ellos estaban siendo privilegiados de tener un lugar donde adorar a Dios. Dios estaba en ese lugar y ahora podrían adorar al Dios único y verdadero. Dios los había perdonado por lo que habían hecho del becerro ese. Entonces, ahora ellos estaban bien con Dios. Dios los había perdonado y lo estaban adorando. Resulta que un día, ya ven que a ellos los guiaba la columna de la nube, que era muy densa, o la columna de fuego. Entonces un día esa nube se levantó y eso quería decir que después de mucho tiempo se iban a mover de ese lugar. Y entonces Moisés tocó la trompeta y todo el mundo se preparó, recogieron el tabernáculo que se había hecho de una forma especial para poder transportar las cosas que habían hecho y se movieron hasta acá, hasta donde puse este papelito, que era un lugar que se llamaba Cádiz. Ahí estaba Moisés. En ese lugar Dios habló a Moisés nuevamente. Y pues ahora sí les voy a contar algo. Resulta que ya les decía que terminamos el libro de Éxodo. El libro que sigue es Levítico. Ahí en Levítico se habla de unas fiestas, se me fue la palabra, perdón, ceremonias, leyes que Dios les indicó al pueblo judío que realizaran. Esas no las vamos a estudiar ahorita, pero vamos a dar paso al siguiente libro, al cuarto libro en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Es el libro de Números. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Acuérdense que todo lo que hablamos aquí lo hablamos basado en lo que está escrito en la Biblia. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 13 de Números. En el capítulo 13 dice que Moisés habló con Jehová, o más bien Jehová llamó a Moisés y le habló y le dijo que enviaría a 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida. Canaán estaba por acá. Esta era la tierra prometida. O sea que cuando Dios había sacado al pueblo de Egipto, pues iban a llegar hasta acá, hasta Canaán. Entonces resulta que le dijo, vas a elegir a 12 hombres, uno por cada tribu. Recuerden que eran 12 tribus de Israel por los 12 hijos que había tenido Israel, ¿verdad? Le cambió Dios el nombre. Y entonces le dijo, vas a enviar a una de esas personas, a una persona importante, un muchacho de esa tribu, que los represente y vayan a ir a reconocer la tierra de Canaán. Y entonces, efectivamente, de acuerdo a cómo estaban ellos distribuidos en ese lugar, porque Dios les indicaba todo cómo hacerlo, dónde poner el tabernáculo y alrededor del tabernáculo cómo se organizaban el espacio donde ponían sus carpas para de cada tribu. Y entonces, ¿saben qué? Pues llegaron esos 12 muchachos que fueron elegidos y ellos tenían que hacer todo un recorrido desde aquí, desde donde estaban,
subieron un monte acá del Negev y llegaron por acá hasta el norte, reconocieron todo lo que vieron que era una tierra muy hermosa, muy frondosa. Ellos decían que era una tierra donde fluía leche y miel, era una tierra muy próspera. Y luego bajaron por acá, pasaron por Hebrón, que por Hebrón era donde estaba sepultado Abraham y su esposa, pero ahora toda esa tierra estaba habitada por otras personas que no eran del pueblo de Israel. Y entre esos grupos de personas que estaban allí habitando Canaán, había en un lugar un grupo de personas que eran gigantes. ¿Y saben qué? 10 de los espías estaban muy asustados. Dijeron, nosotros no podremos entrar allá. Pero habían 2 espías que tenían mucha fe. Ellos eran espías que ya habían estado apoyando a Moisés antes en el monte Sinaí. Esos 2 espías eran Josué y Caleb. Ellos no estaban abajo en la tierra cuando hicieron lo de la construcción del becerro. Ellos estaban con Moisés. Entonces ellos tenían mucha fe y dijeron, bueno, es una tierra magnífica y si Dios dijo que esta sería la tierra, pues aquí nosotros vamos a poder, aun cuando hayan gigantes. Y les quiero leer qué fue lo que ellos dijeron cuando llegaron de regreso con el pueblo de Israel. Todo el mundo los quería escuchar, todo el mundo estaba atento a la noticia de qué era lo que habían visto, porque ahora ese sería su hogar. Y entonces todo el mundo se acercó, ellos llegaron con Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel que estaban en Cádiz, pues vinieron a estar atentos de lo que les iban a decir. Y entonces voy a leer tal cual lo que dice en el versículo 27, hasta un poquito más adelante, voy a leer hasta el 33. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Y entonces, ¿saben qué es? Déjenme les muestro. Ellos de esa tierra habían sacado unos frutos que eran grandotototes, como este racimote de uvas, que no lo podía cargar una sola persona, sino que lo tenían que llevar entre 2 porque era muy pesado, porque era muy gigante. Y así mismo llevaban granadas y otros frutos, porque era un lugar donde se daban muchas frutas, era un lugar hermoso. Y entonces ahí ellos le dijeron, este es el fruto de allá. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Negev, y el Eteo, y el Jabuseo, y el Amorreo habitan en los montes. Eran todos los pueblitos que habían, todas las personas que habían. Y entonces luego decía, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, imagínense, ellos estaban diciendo las cosas buenas o las cosas que les daban miedo. Ellos estaban diciendo puras cosas negativas. Ay, no, pues es que está esto, si es una ciudad muy grande. Y pues sí es verdad que está muy bonita y que fluye leche y miel, pero pues está imposible. Ellos no estaban diciendo puras cosas malas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, él estaba convencido de que si esa era la tierra que Dios les iba a dar, pues vamos a tomarla. Entonces, los varones que subieron con él, los otros 10,
Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, chiquititos al lado de los otros. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y saben qué pasó? Les voy a contar qué pasó. Ellos dieron todo ese informe y resulta que de repente todo el pueblo se puso muy enojado, muy alterado. Iba a decir una palabra que dicen en Colombia, que es como que se alborotaron, se disgustaron, empezaron a gritar y a dar voces que sí, que otra vez Dios los quería meter en un lugar que iban a pasar peligro, y estaban allí discutiendo y diciendo cosas en contra de Dios, otra vez diciendo cosas en contra de Dios. Imagínense, con todas las señales que Dios había hecho por ellos, y ahora estaban diciendo, no, elijamos nosotros otro líder que nos lleve de regreso a Egipto. Pero ¿saben qué pasó? Lo que les quiero mostrar aquí. Resulta que ellos estaban por acá discutiendo, todo el pueblo, cuando Dios se manifestó, hizo una gran señal en el tabernáculo. Y entonces Moisés, todos se calmaron, o sea, se alertaron porque, pues imagínense, Dios estaba muy disgustado. Nuevamente los israelitas no creían en Él, no confiaban en lo que les había dicho. No, todos estaban viendo lo malo, no estaban viendo lo bueno, ni confiaban en que Dios les iba a ayudar a salir de allí, o sea, que iba a poder con ellos. Entonces resulta que Dios se enojó contra Moisés y le dijo a Moisés que iba a acabar con el pueblo. Él estaba muy disgustado, pero Moisés se arrodilló, se postró delante de Dios, y otra vez con Aarón y con Josué y Caleb, ellos 4, oraron a Dios, y Moisés le dijo a Jehová, no, Dios, perdónanos por favor. Mira que los egipcios saben que tú fuiste quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y van a murmurar de ti, y van a decir que tú eres un Dios que sacó al pueblo para matarlo en el desierto, para dejarlo morir en el desierto. Y perdónanos esa falta de fe, y no hagas nada contra ellos. Porque Dios estaba muy enojado, porque acuérdese que entre los mandamientos, pues Dios también había dicho que solo a Él lo iban a adorar. Entonces la confianza tenía que estar completamente en el Señor, y así debemos ser nosotros, ¿eh? O sea, nosotros debemos solamente confiar en el Señor y confiar en que cuando Él nos determine algo para nosotros, pues va a estar bien. Dios nos va a proteger, nos va a bendecir en eso si lo obedecemos. Entonces resulta que Dios dijo, ay, los perdono porque ustedes me lo están pidiendo, porque tú me lo dices, o sea, porque Moisés estaba otra vez allí pidiendo, pero los voy a castigar. Toda desobediencia trae una consecuencia. Todo acto que nosotros hagamos que no agrade al Señor, porque lo estemos desobedeciendo, va a tener una consecuencia. Y así en nuestras casas, si nosotros desobedecemos a los papás, esas desobediencias tienen una consecuencia, un castigo. Y entonces les dijo Dios a Moisés, así como los espías fueron a la tierra de Canaán y duraron
40 días en el recorrido de ir y regresar. Así, el pueblo de Israel va a durar 40 años en el desierto. La intención de Dios era que esa generación que había desconfiado de Él, que no había creído en la promesa, que pues habían hecho cosas pecaminosas, que habían construido un becerro antes, o sea que no les bastaban las señales que Dios les había dado, que Dios los alimentaba, Dios les daba agua cuando estaban en el desierto, Dios se manifestaba y les cubría del sol con esa nube grande que los protegía, perdón, Dios también les iluminaba en la noche y había hecho muchas cosas, lo de las 10 plagas para que ellos pudieran salir de Egipto. Todo eso los israelitas no lo habían visto, no lo habían agradecido, habían renegado siempre, una y otra vez. Y entonces el castigo sería que estas personas, esa generación, ya no vería la tierra prometida, ya no podrían llegar hasta Canaán. Solamente sus hijos serían quienes verían, sus hijos o sus nietos serían los que podrían llegar a la tierra prometida. Y entonces, pues también los 10 espías, las 10 personas que vinieron a dar malas noticias en vez de tener fe y transmitir al pueblo todas las cosas bonitas y hermosas que habían allá y buenas y cómo Dios los iba a respaldar para llegar allá, ellos también tuvieron un castigo, se enfermaron muy fuerte y pronto se murieron. Ojalá ellos hubieran hecho como Josué y Caleb, que tuvieron fe, que vieron lo bueno en medio de esa situación en que parecía difícil. Pero no lo habían hecho así. Ahora ya no había remedio. Dios es un Dios amoroso, nos ama mucho, nos cuida, nos protege, nos alienta, nos da muchas cosas buenas, lo que necesitamos y aún más. Pero Dios también es justo y cuando se actúa mal, la justicia es tener un castigo por esos actos malos. Dios es justo, es un rey justo. Entonces, así tendrían que vivir fuera de la tierra prometida durante 40 años. ¿Qué es lo que nos queda ahorita de enseñanza de esto? Pues esas 10 personas no tuvieron fe, porque dijeron que no podrían hacer lo que Dios les había mandado. Dios les había mandado que fueran, vieran y vinieran a decirle a la gente pues que sí podían atravesar ese lugar, que allí podrían llegar, Dios los iba a respaldar, pero ellos no tuvieron fe, tuvieron mucho miedo. Ellos pensaron en actuar en sus fuerzas, sus capacidades. Y a veces es cierto que nosotros por la fuerza que tengamos o por de pronto el poder que tengamos, pues no vamos a lograr nada solos, pero tenemos que pensar en que Dios es quien nos da la fuerza, Dios es quien nos da el poder, es quien abre las cosas, permite que alcancemos eso que nos ha determinado. Entonces resulta que nosotros tenemos que ser como Caleb y Josué. Ellos vieron lo bueno, lo bonito, los frutos espectaculares que habían en la tierra prometida. Ellos vinieron a decir, con fe, podremos contra ellos porque Dios está de nuestro lado. Caleb estaba decidido. No tengamos miedo, Dios nos ayudará a vencerlos. Nosotros, cuando tengamos algún problema, tenemos que actuar como ¿quién? Como los 10 espías o como Josué y Caleb. Yo digo que como Josué y Caleb. Tenemos que estar confiados en que Dios está con nosotros. Tenemos que descansar en su promesa, saber que no hay que tener miedo,
No hay que tener miedo de pronto de hablarle de Cristo a nuestros amiguitos, a nuestros primitos, a la familia que no conoce del Señor. No podemos tener miedo, ay no, es que de pronto no me quiere escuchar. Tenemos que hablarles a ellos de que Cristo les ama, pero también no podemos tener miedo de cantar o de otras cosas, como de pronto en las noches dormir solos en nuestro cuarto con la luz apagada. De pronto hay otras cosas que nos dan miedo, pero que tenemos que estar convencidos que Dios nos ama y nos cuida y Él nos va a ayudar a vencer ese obstáculo de pronto que estamos viendo. O ahorita que vamos a empezar un nuevo año escolar, pues no podemos tener miedo de lo que viene. Algunos van a pasar a la primaria, o algunos ya van a pasar a segundo, tercero de primaria, van a ir a un año más avanzado, y entonces van a tener que aprender cosas nuevas, pero eso no nos debe dar miedo. Nada nos debe dar temor, porque debemos estar convencidos de que Dios está con nosotros, de que Dios es quien nos protege. También, por ejemplo, ahorita tenemos que estar guardaditos en la casa, pero pronto vamos a poder salir y no tenemos que tener miedo de que nos pueda pasar o de que no, tenemos que actuar con precaución, ¿cierto? Siendo obedientes. Pero tenemos que confiar que Dios es quien está con nosotros y que nada se sale de su voluntad y de su control. Ahora, ¿saben qué otra cosa les quiero decir? Que así como el pueblo de Israel tenía que tener fe de un lugar que ellos no conocían, de un lugar que ellos no sabían cómo estaba, quiénes estaban allá, cómo era. Así, nosotros también, sin ver, tenemos que confiar en que también tenemos una tierra prometida. ¿Sí saben cuál es nuestra tierra prometida? Es la vida eterna en el cielo. Si nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón como único Señor, como único Dios, entonces Él nos promete una vida allá en el lugar donde Él reina, en las mansiones celestiales. Y ese lugar nosotros no lo conocemos, pero tenemos que seguir viviendo con fe, sin temor, descansando solamente en Dios, creyendo en su palabra y obedeciendo su palabra, porque un día vamos a estar en esa tierra prometida. Y yo tengo fe que va a ser hermosa, va a ser mucho mejor de lo que estamos aquí, supremamente mejor. Y allá no habrán enfermedades, ni habrán cosas que nos atemoricen, y estaremos siempre alabando al Señor por su grandeza y su magnificencia. Entonces tenemos que confiar en eso también. Tenemos que saber que aquí no nos vamos a quedar, que en algún momento nos vamos a mover a esa tierra prometida que el Señor tiene para nosotros, para los que creemos en Jesús como único Señor y Salvador. Si de pronto alguno de ustedes, niños o papás que están viendo este video, no han aceptado al Señor Jesús en su corazón, entonces vamos a hacer una pequeña oración en la que vamos a creer. Si ustedes creen en esa tierra que el Señor nos promete, en esa vida eterna que tenemos más allá del sol, no sabemos dónde está, entonces vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón y vamos a creerlo, de que Él estará con nosotros todo el tiempo. Antes de hacer esta oración, les voy a decir cuál es el versículo a memorizar. El versículo a memorizar es Números 14:9. Dice así: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no les temáis. Podemos acortarlo un poquito. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No temáis, porque con nosotros está Jehová. Así lo podemos aprender un poquito más cortito. No temáis, porque con nosotros está Jehová. Vamos a orar. Los que no han aceptado a Jesús en su corazón, vamos a tener en este momento esta devoción para aceptar a Cristo en los corazones, y vamos a orar para ya quedar despedidos y terminar nuestra lección de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a tener actitud de reverencia, de respeto, y cerremos nuestros ojos y vamos a decir: amado Dios, gracias por lo que podemos aprender en tu palabra. Gracias porque nosotros también tenemos una tierra prometida, una tierra que sabemos que es mejor que incluso la de Canaán, que fluía leche y miel. Anhelamos confiar en ti. Señor, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Dios. Creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, me limpió y ahora soy libre y tendré vida eterna solo por creer en ti. Ayúdame a obedecerte y a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder compartir también con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros vecinos que no conocen de tu Hijo Cristo, sobre esta tierra prometida, sobre la vida eterna, sobre la salvación que solo tu Hijo Cristo nos da. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el Señor les bendiga. Espero que hayan aprendido mucho, que de ahora en adelante, ante cada situación que se les presente, que puedan actuar con fe, con valentía, porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos ayuda, nos sostiene y nos va a llevar adelante. Un abrazo fuerte, aprendan el versículo de esta semana y escríbanlo en una hojita y tómenle foto. ¿Sí? Nos vemos, Dios mediante. Dios los bendiga.